Nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta 1 y como cada viernes o cada 15 días que tenemos la posibilidad de hablar de historia, y hoy va a ser nuestra primera clase de historia por Twitch, así que a la profesora Marcela Guerrero le puede decir a sus alumnos centennials que también ella está haciendo Twitch, es la primer profesora streamer, podríamos decir, de esta nueva generación. Porque bueno, nos tienen que seguir ahí en Falta 1 Radio, en Twitch, además de que obviamente ya la gente nos puede seguir y está en todas las columnas de Falta 1 y todas las columnas de Hablemos de Historia en YouTube, pero bueno, este condimento de poder también estar en donde están los pibes, donde están los chicos y las chicas de esa edad, que es hacer Twitch, y tener el mismo idioma, ¿no? Como habíamos hablado con el Colocho, que nos hosteen, ¿verdad, Colocho? Para vos, Ibai. Claro, para vos, Ibai. ¿Quién dijo que no se puede? Para vos, de Gref. Ahí va. Buenas tardes, profesora Marcela Guerrero, que está desde su casa en... bueno, no vamos a decir el lugar porque después pueden haber represalias. Rodeada de libros que no se pueden tocar. Rodeada de libros, ahí está. A ver si nos va... Ahí la vemos un poquito con una conexión ahí, pero bueno, ya se va a arreglar. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia. Sí, haciendo como era Twitch... Algo que hago que no sé definirlo, pero bueno, si vos decís, bien, bueno, es un viernes más, a ver, para aportar. ¿Me están escuchando bien ahí? Porque sí, escucharte escuchamos, así que quédate tranquila. Hoy vamos a estar hablando acerca de o recordando los hechos de un 24 de agosto, que nada tiene que ver con la noche de la nostalgia ni con la declaratoria de la independencia de Uruguay, pero que tiene que ver con los hugonotes, los famosos hugonotes, que son los protestantes franceses, y la conocida matanza de San Bartolomé. Así que bueno, vamos a estar conversando un poco de eso, profe. ¿Nos podrás situar en tiempo y espacio? Bien. No, ustedes me dicen si no se escucha bien. Capaz que lo que puedo hacer es apagar la cámara y bien, profe, vamos a hacer eso, profe. ¿No? Vamos a quizás a apagar la cámara y usted va a estar mucho mejor. Mientras nosotros escuchamos lo que usted nos tiene para decir. Por lo menos al principio, después vemos si sale, la aprendo de nuevo. No, dale. Pero bueno, es una fecha grande porque fíjate que tuvimos cuántas cosas, no sabés de todo lo que podemos hablar en estos días, porque para los uruguayos, bueno, era nostalgia, el 24. También es una fecha patria, el 25 de agosto, o sea que también justo en este año también como que cayó en una fecha, también muchos, por ejemplo yo en este día no estoy trabajando, por eso estoy en mi casa, porque tengo asueto en el trabajo, pero en el caso mío tengo asueto porque en el liceo se vincula con una fecha histórica para el cristianismo, que es la matanza de San Bartolomé.
estos hugonotes franceses, que lo que son los hugonotes, el nombre es en realidad de la palabra hugonotes es bastante incierto el sentido etimológico que tiene, de dónde sale hugonotes, esas distintas teorías que por un tema de tiempo no vamos a entrar, pero sí que son protestantes franceses. Se les llama así a aquellos que tenían ideas reformadas y que se situaron geográficamente en Francia, de ahí por eso hugonotes. Es decir, ¿quiénes somos? Son protestantes de origen francés, para aclarar. Y ellos comenzaron después de 1517, como vimos, y tantos programas que hemos hecho sobre la Reforma, que ocurre en Europa y en Alemania, particularmente donde estalla, y se reconoce a Lutero como el padre de la Reforma. Luego aparece en otras partes de Europa otros reformadores, y en el caso de Francia aparecen estos que obtienen este nombre, y desde allí, por ejemplo, va a salir, por ejemplo, en 1534 Juan Calvino, y se exilia en otro lugar. O sea que hay muchos protestantes de origen francés, pero no había una iglesia protestante así llamada en Francia, hasta que a mitad del siglo XVI se va a conformar una iglesia protestante. Así es que en 1560, a partir de 1560, la influencia protestante era tan grande que se van a producir las llamadas guerras de religión en Francia, que van a durar desde 1562 hasta 1598. Uno de los episodios, o sea, en ese contexto es que ocurre esta matanza de San Bartolomé. De San Bartolomé porque es la noche en el calendario católico, era el día de San Bartolomé, por eso quedó así. Ocurrió la noche del 24 al 25 de agosto, unos protestantes, en realidad ocurre una reunión en la que estaba Catalina de Medici, el duque de Anjou, también la familia de Guisa, como familias nobles, ¿no?, de Francia, y se va a concertar esto de la matanza de estos protestantes que ya representaban un poder político importante, y había como un temor en Francia, que había sido tradicionalmente católica, que estos protestantes llegaran al poder, llegaran a la corona, y se produce entonces, se concerta esta matanza, primero contra los líderes, y luego eso que ocurre en París en la noche del 24 se replica por toda Francia. Algunos historiadores, por ejemplo, Michelet dice que en realidad San Bartolomé no es una fecha, no es un día, sino que fue una temporada. Claro, pero ¿por qué, profe, se le dice San Bartolomé? ¿Porque era alguien Bartolomé? Es la fecha del calendario católico. O sea, ese día, viste que los católicos, en el calendario católico siempre tienen un día, tiene el nombre de un santo. Un santoral. O sea, claro, entonces para ellos ese día es el día, en el calendario católico es el día de San Bartolomé. Por eso, y como Francia era católica, sobre todo católica, para ellos, o sea, lo relacionan con el día de San Bartolomé, ocurrió esto. San Bartolomé para el calendario católico. Así es. Para los protestantes no, pero o sea, como Francia es un país católico, quedó así. O sea, en ese día ocurrió esa matanza. Por eso en realidad el nombre ese que se le da es como juntar las dos maneras de ver que son las que entran en conflicto en esto, protestantes y católicos. Profe, ¿quién era el papa del momento? Ay, la verdad que no recuerdo. No. Ahí me haces una pregunta que no recuerdo. No. ¿Puede ser sí el Papa Julio II? Sí, a ver, espera. Déjame hacer memoria. La verdad que eso no me había... No, porque justamente estamos hablando de una Francia que entra dentro de lo que era muy normal en esa época, donde, claro, la Reforma Protestante empieza a tener su incidencia, ¿no? O empieza a hacer mella en los gobiernos. Claro, o sea, en realidad empiezan a formarse como... se van a identificar con facciones políticas, o sea, porque uno de los principios de la reforma había sido de que cada príncipe tenía que seguir la religión el pueblo debía seguir la religión
de su príncipe. Entonces, en este caso, o sea, si el príncipe se hacía protestante, se iba a hacer también protestante todo el pueblo. Entonces, de esa manera había que prevenir que en realidad los protestantes querían eso, claro, llegar a tener, porque era uno de los principios de la Reforma, tener un príncipe, un rey que fuera protestante. Entonces, ellos lo que tienen temor es de que esto ocurra, porque parece que los protestantes empezaron a aumentar el número en Francia. Es como decir, es una tajada de una facción católica también unida a un poder político para que los protestantes no llegaran al poder. Porque lo que ellos ven es que los protestantes se están multiplicando de una manera muy rápida. Y creo que el Papa, para mí que es Gregorio el Papa, no, me parece que es Gregorio el Papa en 1572, pero no recuerdo el nombre, si es Gregorio, creo que es Gregorio XIII, mira, pero no te lo quiero afirmar, lo busco y te lo digo porque no tengo la seguridad. Me parece que es Gregorio el Papa. Muy bien. Bien, continuamos entonces. Bueno, la reina en ese momento, la reina regente, era Catalina de Medici, que era, o sea, digamos la madre del rey, una reina que pasó a la historia con una fama bastante pobre, o sea, hay cosas que, pobre o no, porque parece que muy pobre no era, vinculada, o sea, ha sido estudiada, y los estudios que hay sobre ella, bastante maléfica, y por parte que sí, hay hasta películas. Sí, hay películas y hay libros. Yo tengo unos acá, pero como no puedo mover esa cosa que tampoco se me escuche, pero hay un montón de libros que hablan de ella como una de las reinas más malas de la historia en la época moderna. Incluso se le acusa hasta de brujería, de mandar matar a personas a través de, ¿viste esas historias que hay de los reinos? Por ejemplo, a una de las reinas protestantes que estaban, o sea, que estaba ahí cerca del trono, parece que la manda a envenenar a través de unos guantes. Regalaba ropas envenenadas. Cosas así que ocurren, intrigas que hay en la historia de los reyes de Francia. La verdad que de las historias que he leído, una de las que más me ha impactado es la de Catalina de Medici, que había sido, en realidad ella es de ascendencia italiana, llega a ser reina de Francia, y hay también una historia personal de ella que bueno, ella se alimentada de esa vida difícil que tiene, bueno, la reacción de ella es, bueno, volverse muy mala, una persona llena de odio, de bronca, y que la volcó sobre las personas que ellas consideraban que eran sus enemigos, y ahí se le adjudican a ella una cantidad de asesinatos en Francia, y a una de las responsables de esta matanza, una mujer que también, que hay conversaciones de ella con el Papa, hay intrigas políticas. Recordemos que a partir de la Reforma, incluso durante toda la Edad Media, la Iglesia se había vinculado también con la política, y el Papa mismo era una especie de monarca universal. Y luego de la Reforma, si bien para algunos la Reforma es la respuesta a una angustia o es una crisis espiritual, religiosa, también hay asuntos políticos que se mueven, que son importantes, y para algunos la fe, bueno, la religión es la forma de vida, es la fe, pero para otros la fe, o sea, la religión que asumiera también tenía connotaciones políticas. Profe, ¿quién era Gaspar de Coligny? Bien, Gaspar de Coligny es uno de los líderes más renombrados de los protestantes franceses. El conde de Coligny. Sí, claro, ahí ves, viste, que con esos nombres te das cuenta el lugar que tenían, o sea que era un noble, claro, que pertenecían a la nobleza, o sea que esa influencia protestante no se hacía, incluía todas las clases sociales, y había en el palacio protestantes, y por eso es que esta matanza en realidad se da justamente después de un matrimonio que se da entre Margarita de Valois y Enrique de Navarra, que, o sea, una era católica y el otro protestante.
pero en realidad parece que el matrimonio, como casi todos los matrimonios de las dinastías europeas, fue más un arreglo político que otra cosa, que en realidad no se podían ni ver ellos, y es una historia, viste, que a veces también te cuentan esa historia romántica. Claro, y acá, por ejemplo, profe, justamente estoy leyendo que la boda estaba prevista para el 18 de agosto de 1572 y no fue aceptada ni por el Papa Pío V ni por su sucesor Gregorio XIII. Ahí está. Ahí está, Gregorio XIII, ahí está, que es el que, claro, el que finalmente es el Papa. Claro, que estaba en funciones cuando tuvo lugar la matanza. Claro, es que es por eso lo que se ocurre, esta boda no era aceptada porque se iban a unir en una alianza matrimonial, que fue una de las características de la época moderna, al unirse el matrimonio, concertar estas alianzas con fines políticos, y en este caso era casar a una princesa católica, de origen católico, que es la hija de Catalina, Margarita de Valois es hija de Catalina, con Enrique de Navarra, que es el hijo de una de las reinas protestantes, que es Juana de Navarra. Claro, estamos hablando de Enrique de Borbón. Sí, bien, ahí está. Entonces esa historia es hermosa cuando si uno logra leer las entrelíneas. Uno ve, o sea, el puritanismo de los protestantes, porque la historia de Juana es de las reinas menos conocidas en la historia de Europa y murió envenenada, según se cree, por estos guantes que le regala Catalina, que sería su consuegra. Justamente ella se va a probar estos guantes y muere ahí. Y sin embargo es una historia preciosa de devoción, la vida de Juana, una de las historias de mujeres protestantes poco estudiadas y poco conocidas. Ella es la madre de Enrique. Entonces ellos se casan, Margarita y Enrique, y por eso había tantos protestantes en Francia ese día, esa noche en París, porque habían ido a la boda. En esa época, cuando en el caso del casamiento, la boda de los monarcas, ellos no eran monarcas de Francia todavía, pero podían ser uno de los sucesores, eran príncipes. Entonces había mucha gente celebrando, por eso es que piensan, bueno, el ataque a Coligny, que es uno de los líderes hugonotes más representativos, es por eso, porque piensan que derrotando a Coligny también se va como a desbandar esa influencia protestante, pero hay que tener en cuenta que el príncipe es protestante. Por eso es que el Papa no está de acuerdo, y en realidad la boda es como, de alguna manera, algunos podrían decir, bueno, era para aliviar tantas tensiones. Y convengamos también, profe, que ya venían de una guerra y justamente la paz se había ocasionado 2 años antes, con la paz de Saint-Germain, ¿no? Que se conoce, que puso fin a la Tercera Guerra Religiosa en 1570, pero era tan latente que se ve, que imagino que la ciudad y esas ciudades, más que nada que esas en Francia, que es la mitad de Europa, que está en el medio de Europa, las tensiones eran constantes. Claro, entonces de esa forma pensaban que iban a tener paz. Por eso es que ocurre que estaban concertados tantos protestantes en París. Y luego de esa noche, esa matanza que ocurre, que pasa la historia como la matanza de San Bartolomé, que ocurre en la noche del 24, cuando acá se celebra la noche de la nostalgia, bueno, en esa noche ocurre la matanza. Aparece al otro día, continúan las matanzas, se toma ese día como decir, tomamos un día para recordar, pero continúan, y los protestantes se defienden, organizan los sobrevivientes organizan una resistencia importante. Y también otra cosa que es importante de decir, que ya en los años anteriores ellos se habían organizado y habían firmado una declaración, un manifiesto en 1562, en el que ellos decían que habían sido obligados a tomar las armas por la libertad de conciencia, porque los protestantes fueron excluidos de toda participación política. Entonces ellos decían, no puede ser, ¿por qué a raíz de esa
su fe, perdían sus derechos civiles y políticos. Y entonces ellos dicen, bueno, son obligados a tomar las armas. Y cuando ellos responden luego de la matanza, también tratando de defenderse y o sea, de no ser exterminados. Incluso después de la matanza, un año después, ellos habían organizado un partido político, era el partido político de los hugonotes. O sea que la matanza no los eliminó, pero sí los puso en una condición de persecución. Había, antes de la matanza, se cree que un 10% de protestantes en ¿Se sabe Francia. más o menos cuánto fueron el número de muertos? No te sabría decir el número, solamente sí el porcentaje, pero no tengo idea de cuánto sería, habría que fijarse en las... Sí, yo los números, por ejemplo, profe, la capital, por ejemplo, estoy viendo acá, los asesinatos tuvieron lugar el 25 de agosto en Orleans Claro. y Mex, el 26 en Cheratit-sur-Laurier, luego el 28 y el 29 en Nancher y Saumur, o sea que fueron varios días, el 31 en Lyon, siguieron hasta el 11 de septiembre en Bourges, y el 3 de octubre en Burdeos. El número de muertos se estima en 3.000 en París y de 10.000 a 20.000 en toda Francia. Bien, ahí está, claro, y eso alrededor de varios días. Yo te digo, hay un autor que ha estudiado el tema que es Michelet, que dice que él hablaría más que del día de San Bartolomé, hablaría de la temporada Claro. de San Bartolomé. No, además esta matanza lo que desemboca es en la cuarta guerra religiosa, porque obviamente que las hostilidades se reanudan. Claro, o sea, claro, en lugar claro, exacerbó y radicalizó esta guerra, y termina entonces Enrique de Navarra, que se había casado en esos días con Margarita de Valois y todo eso que hablábamos, que en realidad fue un arreglo político, que parece que los cónyuges no se podían ni ver, que en realidad cada uno tenía otras historias, todo eso. Al final, toda esa parte que es lindo de la historia, que te deja ver otra mirada, ya no causas políticas, económicas, sino ver vidas. Y cuando uno ve estas vidas, tanto, yo te digo, la vida de Catalina, como de Juana, como de Enrique, como de Margarita, es una verdadera novela. Triste la novela, pero realmente interesante para comprender, porque a veces si vemos nada más que los hechos, pero no vemos las personas que hay detrás, nos perdemos una historia preciosa. Y luego Enrique de Navarra termina abandonando su fe protestante, y uno dice, bueno, al final... Sí, para salvar su vida, ¿no? Para salvar su vida. Claro, él debe salvar su vida, pero hay algo interesante ahí, porque él... claro, a él le hubiera costado mucho acceder al trono, porque ellos terminan siendo los reyes de Francia. Él termina llegando al trono mismo de Francia, pero para eso, o sea, una de las condiciones que no podían ni ver a un protestante, que haya un protestante en el trono. La Liga Católica, la Santa Liga Católica en contra de los protestantes. Entonces él sabe que si no se hace católico, no puede tomar el trono. Y entonces él se hace católico, pero en 1598 pone fin a las guerras de religión cuando publica un edicto, que es el Edicto de Nantes, en el que le va a otorgar la libertad política y civil a los protestantes. Claro, así entonces, podríamos decir que posteriormente volvió a abrazar el protestantismo. Claro, de una manera velada, digamos. Y lo que hizo fue una estrategia política para poder, digamos, él tuvo que renunciar a su fe personalmente y abrazar el catolicismo. O sea, profe, renunció ante quizás hacia la afuera, por decirlo de una manera. Claro, porque después lo que hace es promulgar el Edicto de Nantes, en el que se les devuelve a los protestantes franceses la libertad de conciencia, la libertad política, religiosa y civil. O sea que ahí vemos que él parece que fue como
una estrategia política para poder legislar, si no, no hubiera podido llegar a ser rey. Algunos también lo critican, ¿no? Porque algunos, por ejemplo, hay una frase que se le dice siempre de Enrique que dice: París bien vale una misa, como decir, tanto protestantismo, o sea, hay una mirada a veces así crítica, ¿no? Hacia Enrique, como diciendo tanto protestante y la madre tanto que fue protestante, y resulta que él, para ser rey, o sea, hay una mirada que dice, que ve eso, para ser rey se hace católico, abjura de protestantismo, puede abjurar para hacerse católico. Claro, pero si se hubiese mantenido en esa postura, buenísimo, no le hubiese dado las libertades que les dio. A su vez, claro, cuando lo ves actuar, ves, bueno, lo que él hace es promulgar uno de los edictos más preciosos en la época moderna, que es el Edicto de Nantes, en el que se les otorga libertad a los protestantes, libertad en la historia del cristianismo, historia del protestantismo. Este edicto es un documento precioso en el que se le devuelve a los protestantes la libertad civil, que vuelvan a participar también en el gobierno. Y bueno, por unos años se mantiene, ahí hay un hito importante, pero luego en el siglo XVII, otra vez las guerras de religión, después hubo una revocación del Edicto de Nantes. En 1685, el rey Luis XIV, te acordarás del liceo de el rey más absolutista más famoso, revocó el Edicto de Nantes, y otra vez los protestantes, o sea, son perseguidos y se exilian. Eso provocó un exilio de los protestantes franceses a otras partes de Europa, incluso y también a Norteamérica o a las colonias en África, donde podían vivir su religión sin esa persecución. Profe, los hugonotes tienen una manera, porque ellos tienen una manera de vivir el evangelio, ¿no? Yo estoy viendo acá, por ejemplo, la cruz de hugonotes. Sí, sí. Sí, tienen un escudo. En realidad, bueno, en el liceo donde yo trabajo, por ejemplo, el uniforme que tiene el liceo tiene el símbolo hugonote. Claro, es un escudo que tiene un significado. Cada uno, o sea, hay una no es simplemente la cruz católica esa, sino que tiene algo que tiene más significados, ¿no? Es muy interesante el significado que tiene cada una de esas. En realidad, por ejemplo, Lutero también tenía un escudo. Esto es algo que estaría bueno estudiar también. Los símbolos del protestantismo me parece que es una cosa poco conocida, y sin embargo hay una iconografía que no es en estatuas o en imágenes, pero sí símbolos que representan. Lutero, por ejemplo, hay un símbolo, y los protestantes franceses tienen un escudo y es una cruz pero que está decorada de una manera que tiene un simbolismo religioso, teológico importante. Eso es una cosa linda de estudiar y poco conocida también. El tema es que los protestantes después de 1685 se van de Francia. Si uno se fija hoy en día, en el día de hoy en Francia hay poca presencia protestante. Se calcula que hay un 2% de protestantes en Francia. No, y además, profe, también en Francia también es la cuna de lo laico, es la cuna también de lo musulmán. Hay una mezcla interesante. Aunque también hay mucha extrema derecha religiosa, más que nada católica, ¿no? Claro, sí, y algunos dicen que, o sea, que en realidad que esto tiene que ver mucho con esta expulsión, con esta persecución. Claro, y dicen incluso que lo que se produjo después de la revocación del Edicto de Nantes en 1685, a fines del siglo XVII, se produjo una fuga de cerebros, algo así como una fuga de cerebros que va a hacer que aquellos protestantes que en realidad que eran personas que pertenecían a todos los grupos sociales, ocupaban cargos importantes en la política de Francia, debieron emigrar, y de esa forma se privó. Claro, profe, usted imagínese, ¿no? Imagínese, profe, usted me dice Alemania hoy en día, y hay una gran presencia del luteranismo, y Alemania se podría decir que sus bases, sacando la época, obviamente, del dominio nazi, tiene una influencia, incluso lo vemos con la última gran líder, como es Angela Merkel,
con padres con sus padres siendo pastores luteranos, y ves una incidencia en sus políticas, en la formación del país. Lo vemos en República Checa con Just, creo que es, ¿no? Ah, sí. Se nota la influencia en lo que es el país, pero ahora en Francia, viniendo y sabiendo que luego de Lutero tenemos a Calvino con una incidencia en la religión protestante, pero no tanto en su nación, en lo que es Francia. Claro, o sea, en realidad él se debe de ir justamente por este proceso, porque como él es exiliado en 1534 y va a Basilea y luego entra en contacto con Bucero y con otros protestantes, y así ocurrió incluso después, porque también si nosotros nos fijamos en la historia, en realidad que Francia en la actualidad tenga poca presencia protestante no significa que Francia, que esa presencia que fue minoritaria, que en realidad quedó minoritaria por la expulsión, ¿no? Pero que hubo un momento que fue tan importante ese valor, ese entusiasmo que demostraron los protestantes franceses, que en realidad hay una galería de cristianos que se han destacado en Francia. Si nosotros vamos a la Edad Media, ya incluso en la primera presencia no católica, incluso la primera iglesia que existe hasta el día de hoy, no católica, los valdenses, por ejemplo, surgen en esa zona con la figura de Pedro Valde. Ahí tenemos uno. Después tenemos, como vos nombrabas, a Juan Calvino, Teodoro de Beza, Guillermo Farel. Hay una cantidad de personas que, o sea, si bien dentro de esa minoría y a pesar de todo lo que ocurrió, sí ejercieron una influencia muy grande en la historia del protestantismo. Tanto que nosotros hoy podemos, claro, hablar de la matanza de San Bartolomé como un hito en la historia del cristianismo de la época moderna. O sea que ellos, en realidad, aunque sean pocos, en realidad son pocos por motivos políticos y porque justamente Francia los perdió esa influencia protestante porque por este motivo de la Bueno, sí, religión. porque fue parte también de un plan por temor a motivos políticos de estar siendo dominados, claro, y llegando al poder, ¿no? Profe, bueno, nos hemos pasado un poquito, la verdad, te agradecemos mucho de tenernos actualizado, como siempre, de estos hechos que tienen que ver con la historia de la Iglesia, pero también de la historia con hechos que han tenido su preponderancia, ¿no? en la historia universal. Sí, ¿sabés qué? Te quería decir que me había olvidado. Lo último, que algo interesante, que en el siglo XX un presidente francés pidió perdón a la descendencia de los hugonotes, pidió disculpas por la revocación del Edicto de Nantes. Es interesante, ¿no? Que Francia lamentó después esta pérdida de esta población, que lo único que hacía era luchar por libertad de conciencia, y que esto se relaciona mucho con la historia del protestantismo, y es una reflexión para el día de hoy también, porque el protestantismo ha tenido como una de sus banderas luchar por la libertad de conciencia. Y si nosotros recordamos, está como en los mitos fundantes del protestantismo, porque recordamos aquella frase de aquella respuesta memorable de Lutero en la dieta de Worms, cuando él dice que retractarme no puedo ni quiero, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. O sea, el hecho de luchar por la libertad de conciencia, por la libertad de expresión, está como la génesis del protestantismo. Así que bueno, espero que también nos sirva de reflexión a nosotros hoy en día sobre la importancia de ser una influencia en la sociedad donde estamos. Excelente, profe, como siempre, muy amable, trayéndonos hechos históricos que nos traen reflexiones espirituales. Te mando un abrazo grande, profe, y ya le avisamos a nuestra audiencia que se viene septiembre y vamos a tener 2 clases donde vamos a profundizar, si Dios quiere, junto con el gran profesor también, historiador Pedro Gaudiano, acerca de septiembre es un mes también muy especial, además de junio, porque se celebra el 23 de septiembre
se celebra, se recuerda el fallecimiento de José Gervasio Artigas. Y nosotros juntamente con él queremos hacer que septiembre también sea un mes donde pongamos en discusión qué ha pasado con la fe de Artigas y todo lo que ha vivido en el Paraguay. Así que les animamos para que estén atentos. La próxima vez, dentro de 15 días, vamos a estar junto con la profesora y, si Dios quiere, con Pedro Gaudiano para profundizar esos años. Hablamos mucho del periodo artiguista, pero ¿qué se sabe de lo que es quizás hay más influencia de la fe de Artigas ahí en Paraguay? Así que, profe, quedamos en contacto para eso. Bien, ahí está, continuamos entonces ahí en septiembre con la presencia de Gaudiano, que nos va a seguir aportando, y cada vez que viene nos quedamos con ganas de escucharlo más. Así que bueno, es verdad. Y para toda la audiencia, que lo he hecho trabajar estos días. La próxima vez prometo estar presencial. Excelente, bueno, ahí nos mandó un saludo la profesora Marcela Guerrero. Te agradecemos mucho y nos reencontramos dentro de 15 días. Nosotros, Colocho, ¿qué le parece si ya vamos al contenido de Vite y la canción del día? Porque bueno, ya vamos finalizando lo que es el programa del día de hoy y agradeciéndoles a todos ustedes por su fiel sintonía, y nos reencontramos el próximo lunes con más Falta Uno. Que tengan un buen fin de semana. Luego del contenido de Vite y la canción del día, los dejamos con Estación de Fe.